para ustedes la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajeron a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vamos a encomendarnos a nuestro Dios para que sea Él enseñándonos hoy por su Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, especialmente en este día santo, en este día en el cual, Señor, tú convocas a tu pueblo para la adoración colectiva. Convocas a tu pueblo para que abandonemos nuestras responsabilidades diarias en tema del trabajo, Señor, y lo dediquemos por entero, consagrándolo a ti, dedicándolo a los asuntos espirituales, dedicándolo a la adoración, al evangelismo, a las obras de misericordia. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos, de aprender más de ti, de aprender más de lo que tú nos quieres dar, de lo que tú nos quieres enseñar e inculcar por medio de tu palabra. De una forma especial te ruego que nos bendigas en la continuación de este estudio del libro de Hechos. Concédenos, Señor, ser fortalecidos al ver cómo tú, Jesús, guías, perfeccionas, santificas, edificas a la iglesia, a esta nueva humanidad que sigue extendiéndose por todas partes. Esta nueva humanidad que por tu misericordia llegó también a Medellín, a Antioquia, y te suplicamos, oh Rey, que nos concedas como iglesia cada día más amoldarnos al modelo que tu palabra nos da, a moldarnos a lo que tu Espíritu Santo quiere hacer aquí para la extensión de tu reino. Háblanos hoy, te lo ruego, y bendícenos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con este capítulo, recordando lo que pasó ya en el capítulo 10. En el capítulo 10 hubo el Espíritu Santo introdujo dentro del avance de esa nueva humanidad algo nuevo. Y esto nuevo fue las puertas que se abrieron para la conversión de los gentiles. Allí vimos cómo Cornelio, junto con su familia y amigos, procedieron a la fe, siendo unidos al cuerpo de Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo, y fueron confirmados en esa unión con la iglesia visible de Cristo por medio del bautismo en agua. Ahora
A finales del capítulo 11, Lucas nos va a introducir al comienzo y consolidación de la iglesia gentil que más apoyó las misiones, estableciendo nuevas congregaciones en todo el mundo greco-romano del siglo I, es decir, la iglesia de Antioquía. Y algunos aspectos fundamentales de esta congregación en Antioquía que Lucas nos muestra, yo tengo la fe de que van a redundar para el bien de nuestra congregación, para el bien de las misiones y para el bien de la plantación de nuevas congregaciones. Hoy vamos a estar viendo la iglesia en Antioquía, un ejemplo de iglesia misional. Y nos vamos a enfocar en estos tres aspectos. Versos 19 al 21, una iglesia multicultural. La iglesia de Antioquía, una iglesia multicultural. Versos 22 al 26, la iglesia de Antioquía, una iglesia interdependiente. Y versos 27 al 30, la iglesia de Antioquía, una iglesia misericordiosa. Una iglesia misericordiosa. Empecemos con nuestro primer aspecto, una iglesia multicultural. Dice en el verso 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, y aquí Lucas nos está regresando capítulos atrás cuando se desata esa gran persecución en Judea. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Creo que ya hemos visto y todos recordarán que esa persecución tan cruel que se desata contra los cristianos judíos, especialmente de habla griega, el Espíritu Santo la usó como un medio efectivo para que la fe cristiana se esparciera por todo el mundo conocido de esa entonces. Lucas ya nos ha mostrado que los cristianos que fueron esparcidos por todas partes iban predicando de Cristo hasta que llegaron a una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, la cual fue Antioquía de Siria. Antioquía de Siria se cree que era la tercera ciudad más importante en todo el imperio, y luego Lucas nos va a mostrar que esta congregación se desempeñó grandemente, especialmente por esa vocación misionera. Lucas se va a centrar mucho en mostrarnos, además de lo que pasa en la iglesia de Jerusalén, lo que pasa en la iglesia de Antioquía. Lucas tiene un conocimiento muy grande de lo que es esta congregación. ¿Por qué? Especialmente porque Lucas fue uno de los primeros conversos en Antioquía. La historia nos dice que él era de Antioquía y que él era médico. Un relato escrito más o menos en el año 160 nos dice que él era antioqueño y que él era médico. Ok, siendo que Antioquía de Siria era una de las ciudades más importantes en el imperio, comercial,
cosmopolita, los judíos, que eran buenos comerciantes y lo siguen siendo hasta el día de hoy, establecieron muchos barrios y muchas sinagogas. Y Lucas nos dice que buena parte de estos judíos cristianos, y especialmente de habla griega, que salieron a causa de la persecución, por todas partes iban anunciando de Cristo, pero únicamente lo hacían a los judíos. Ellos no habían comprendido aún bien, aunque Pedro ya había dado el reporte de la conversión de Cornelio, ellos no habían comprendido bien que el evangelio también eran para los gentiles. Pero Lucas nos dice algo muy particular en los versos 20 al 21. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Deseo que observemos inicialmente que Lucas nos muestra que unos pocos años luego del comienzo de la predicación del evangelio, este se había extendido notoriamente por casi todo el mundo conocido, tanto que Lucas nos dice que habían ya congregaciones en Chipre y Cirene al norte de África. ¿Por qué el cristianismo se extendió tan rápidamente? Uno, por las persecuciones. Dos, porque definitivamente este era el cumplimiento de lo que Cristo había anunciado, que cuando el Espíritu Santo viniera poderosamente, ellos iban a ser testigos de Cristo en todas partes. Y tres, porque la forma de predicar de estos cristianos judíos, especialmente de habla griega, es que ellos iban a las sinagogas. En el siglo I, casi todo el mundo conocido estaba lleno de sinagogas. Los judíos se habían esparcido siglos antes por todas partes, y entonces, siendo que los cristianos únicamente iban a las sinagogas, eso permitió que el cristianismo se extendiera rápidamente. Recordemos que el cristianismo y el judaísmo tenían en común tres aspectos. Uno, la fe en el Dios de Abraham, y ese era un punto en común. Dos, la esperanza del Mesías. Y tres, la aceptación del Antiguo Testamento como palabra de Dios. Y los cristianos aprovecharon esos puntos en común para ir a todas las sinagogas donde se les abrían las puertas y anunciar de Cristo. Pero Lucas nos dice que algunos judeo-cristianos, especialmente creo yo de habla griega, cuando llegan a la ciudad cosmopolita de Antioquía, predican el evangelio de Cristo no solamente a judíos, sino a gentiles. Ellos posiblemente conocieron lo que había pasado ya con Cornelio, posiblemente tuvieron acceso al informe que el apóstol Pedro dio en Jerusalén. Ellos sabían que ya no habían barreras, que el puente
se había establecido lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2 y capítulo 3, que Dios estaba construyendo un nuevo pueblo por medio de la cruz de Cristo, compuesto por judíos que creen en Cristo y gentiles que creen en Cristo. Ahora la iglesia estaba compuesta por judíos, samaritanos y gentiles. El cuadro por fin está completo. Y Lucas nos dice que Dios mismo se encargaba de confirmar que era lícito, bueno y necesario predicarle a los gentiles, porque Lucas nos dice que la mano de Dios estaba con estos cristianos de Chipre, de manera que muchos gentiles creían, se arrepentían, se volvían a Cristo. Por lo tanto, Lucas nos quiere mostrar que Antioquía fue una de las primeras iglesias cosmopolitas, es decir, multiculturales en el siglo I, donde convergían en la misma fe y adoración a Cristo, judíos y gentiles que habían puesto su fe en Cristo. Y realmente la iglesia de Antioquía debió ser una iglesia con una variedad de razas, con una variedad de acentos y colores, porque la historia misma nos dice que Antioquía era un sitio de residencia de romanos, latinos, judíos, africanos, persas, chinos, indios, entre otros. Y a todos ellos la iglesia le estaba anunciando el evangelio de Cristo. Y de entre todos ellos el Señor estaba atrayendo a los suyos. Primera iglesia multicultural. Un segundo aspecto que quiero que observemos es que la iglesia de Antioquía fue una iglesia interdependiente. Y esto va desde el verso 22 al 26. Y esta interdependencia se deja ver en la buena acogida que la iglesia tuvo del enviado de la iglesia madre de Jerusalén, y se deja ver porque luego, cuando empieza a crecer, no tienen inconvenientes en mandar a buscar al mejor maestro que tenía la iglesia de Tarso, a Pablo. Dice en los versos 22 al 23: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Es decir, los apóstoles y los ancianos de la iglesia madre, de donde se empezó a esparcir la fe, que es la congregación de Jerusalén, cuando ellos se dan cuenta que de manera notoria la era de la predicación de los gentiles había llegado y que eso ya era algo imparable, ellos toman todas las providencias del caso para darles la bienvenida a esta nueva iglesia. Es importante ver la responsabilidad que tuvo por un tiempo la iglesia de Jerusalén en la recepción y confirmación y establecimiento de iglesias que iban surgiendo a partir de ella misma
a partir de sus miembros que fueron esparcidos por todo el mundo. Recordemos que ya Lucas nos mostró que cuando los samaritanos recibieron el evangelio a través de uno de los diáconos de la iglesia madre de Jerusalén, ellos envían a sus ancianos, a sus emisarios, para darles la bienvenida y para confirmarlos en la fe. Y ahora, cuando los gentiles en masa en Antioquía están convirtiéndose a Cristo, nuevamente la iglesia madre de Jerusalén envía a sus emisarios con el fin de consolidar este proceso. Y esto nos muestra que este es el modelo de Cristo para el establecimiento de nuevas iglesias. Las nuevas iglesias que surgen siempre deben empezar con la supervisión de iglesias ya establecidas. Hay un principio que los reformados hemos defendido desde siempre. Las iglesias nacen de iglesias. Necesariamente deben ser una réplica de la iglesia madre. Pero quiero que pensemos y nos proyectemos ya en algo que luego Lucas nos va a mostrar. Aunque la iglesia madre de Jerusalén en un principio dio liderazgo, dirección a la iglesia de Antioquía, ella no se mantuvo dependiendo siempre de la iglesia madre, porque Lucas luego nos va a mostrar que muy pronto la iglesia de Antioquía llegó a ser incluso más pujante, vigorosa y autónoma, de tal manera que la iglesia de Antioquía estableció sus propias misiones y se convirtió en un centro misionero, estableciendo por medio de Pablo y por medio de Bernabé congregaciones en prácticamente todo el Mediterráneo. Y esto nos muestra que las iglesias que van naciendo, por decirlo, las iglesias hijas, no dependerán para siempre de la iglesia madre, sino que una vez se establece la membresía y hay un consejo de ancianos, hay una pluralidad de ancianos, como luego Lucas mismo nos va a mostrar, que la autonomía se les daba cuando tenían varios ancianos. La historia de la iglesia de Antioquía nos va a mostrar que una vez que ellas son autónomas, hacen lo mismo que aprendieron de la iglesia madre: multiplicarse. Enviaron misioneros a otras iglesias hijas, las cuales a su misma vez, cuando ya eran autónomas, empezaban a multiplicarse, y ese sigue siendo el modelo hoy, hasta que la tierra sea llena con el evangelio de Cristo. Otro aspecto que quiero que resaltemos aquí es la alegría que embargó al enviado de la iglesia de Jerusalén, a Bernabé, y no era para menos. Él estaba viendo la armonía que existía entre cristianos judíos y cristianos gentiles. Compartían la misma fe en una sola congregación. Y este hombre, lleno del Espíritu Santo, se alegra y regocija al ver los frutos que estaba dando la cruz de Cristo, reconciliando a pueblos que antes eran enemigos. Y especialmente Lucas nos dice en el verso 23 algo: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe,
y una gran multitud fue agregada al Señor. Y esto nos muestra que la iglesia de Jerusalén, cuando iba a mandar misioneros o comisionados, buscaba lo mejor. Enviaba lo mejor que ella tenía. Lucas nos dice que Bernabé era un hombre bueno, es decir, excelente en la fe. Era un hombre piadoso, era un hombre bondadoso, íntegro, servicial, lleno del Espíritu Santo, como Esteban, equipado por Cristo para ser un misionero. Y Lucas lo que nos quiere mostrar es que Bernabé hacía honor al significado de su nombre, hijo de consolación, y que él fue de gran bendición para esta nueva congregación. Con razón, algunos le llaman el hombre con el corazón más grande en la iglesia. Bernabé, el hijo de consolación. Quiera Dios en su gracia concedernos muchos, pero muchos hombres como Bernabé en nuestra congregación. Y esto nos muestra que cuando la iglesia piensa en enviar un hombre, ya sea como misionero, ya sea para confirmar en la fe una iglesia que está empezando, deben ser hombres que hayan cultivado las virtudes que Bernabé mostraba por la gracia de nuestro Dios. Y Lucas nos dice que el resultado de este proceso de confirmación y consolidación que dio el enviado de la iglesia de Jerusalén es que una gran multitud fue añadida al Señor. No sé si recuerdan ese pasaje en Hechos 2, cuando nos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que estaban siendo salvos. Es interesante ver que si es el Señor el que une a los nuevos miembros, es el que une a nuevas personas, Lucas aquí entonces nos dice que es el Señor el que añade personas al Señor. Es lo que nos deja ver en el verso 24. Y una gran multitud fue agregada. ¿Por quién? Por el Señor. ¿A quién? Al Señor. Y esto nos muestra que nosotros no buscamos prosélitos para nosotros, sino para Cristo. Para Cristo. Verso 25 al 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Lucas nos dice que la iglesia en Antioquía creció tanto que Bernabé dijo: yo solo no puedo. Es más, necesito un hombre con más dones y con más capacidades que yo, un hombre que sea bilingüe, que tenga la capacidad de comunicarse con judíos y gentiles. Y entonces él va a la iglesia de Tarso, donde encuentra a Pablo, un hombre con más dones, un hombre más dotado que él, y entre los dos vienen a esa comunidad cristiana, gentil y cosmopolita, y el Espíritu Santo unió los dones, caracteres, personalidades de estos dos hombres de tal manera y con tal efectividad que durante un año fortalecieron aún más a la congregación, crecieron tanto e impactaron tanto
a la sociedad que Lucas nos dice que la primera vez que se les dio el nombre de cristianos a los cristianos fue en Antioquía, lo cual nos muestra que el nombre de Cristo era tan frecuente en los miembros de la iglesia que para los antioqueños, para estos de Antioquía que se conocen en la historia, que eran expertos en dar apodos, no les fue difícil encontrar el mejor y más acertado apodo para estos hijos de Dios, que el sobrenombre de cristianos. Honor que lleva no la iglesia madre de Jerusalén, sino la de Antioquía. Y quiero que observemos un tercer aspecto que nos muestra Lucas de esta congregación. Era una iglesia misericordiosa, misericordiosa. Versos 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Quiero que observemos algunos asuntos que son muy importantes. Primero, la iglesia apostólica tenía también el ministerio de profeta. Profetas que se diferenciaban de los del antiguo pacto en el sentido de que ellos ya no anunciaban la venida del Mesías, sino que por el Espíritu Santo explicaban la venida del Mesías, explicaban su obra, su muerte y su resurrección, y el Espíritu Santo los usaba de una forma especial mientras se terminaba de confeccionar el Nuevo Testamento para dar exhortación y para dar consuelo a las iglesias. Y Lucas nos muestra que algunos de estos profetas tenían la capacidad de predecir sucesos, como el caso de Agabo. Predijo la hambruna en casi todo el imperio y a la misma vez el encarcelamiento de Pablo allá en el capítulo 21. Segundo, la iglesia madre de Jerusalén, además de mandar a Bernabé, apoyó a la iglesia de Antioquía enviando algunos maestros y profetas. Es una iglesia que estaba cuidando que el crecimiento de las nuevas fuera integral. Tercero, Lucas, como es su costumbre, nos da algunos datos históricos, de manera que los lectores futuros pudieran verificar cuándo fue que se dio eso. Y Lucas nos dice que esta hambruna que golpeó a algunas regiones del imperio se dio durante el reinado de Claudio, es decir, entre el año 41 y el 54, y usted puede ir a la historia y la historia confirma que realmente esto fue así, verificándose una vez más la historicidad de la palabra de Dios. Cuarto, Lucas nos dice que este profeta no solo predice, sino que avisa a la iglesia de Antioquía que esta catástrofe ya estaba o estaba muy cerca de Judea. Y esto lleva a los miembros de esta naciente iglesia que aprendió
de la iglesia de Jerusalén, cómo sus miembros vendían sus bienes con el fin de satisfacer las necesidades de los más pobres de la congregación, y ellos duplican de la iglesia madre no solo el deseo de plantar nuevas congregaciones, sino el deseo de ser en todo como ella, y especialmente en los aspectos de la misericordia. Así que cuando ellos escuchan que la hambruna está alcanzando a las iglesias de Judea, toman la decisión de enviar recursos, aunque ellos no los conocían. Quinto, Lucas nos deja ver que estas donaciones fueron voluntarias. Cada uno dio conforme a su capacidad, pero todos tenían voluntad de dar. Y Lucas dice, y en efectivo, no solo tenían voluntad de dar, sino que dieron. No solo se compadecieron, no solo oraron por la iglesia madre y las que estaban a su alrededor, sino que honestamente y efectivamente recogieron fondos y los enviaron, sabiendo que Dios ama al dador alegre. Además, este acto de misericordia, de reciprocidad, de recompensa a las iglesias judías iba a estrechar aún más a gentiles y judíos. Sexto, Lucas nos dice que estos recursos fueron entregados a una pluralidad de hombres, Bernabé y Pablo. Transparencia. Y que estos dos, cuando llegan a cada congregación, no se lo entregan a uno solo, se lo entregan a una pluralidad de hombres. Aquí se nos dice a los ancianos. La iglesia apostólica se caracterizó por manejar todo lo que tenía que ver con plata de la forma más transparente. Por cierto, esta es la primera vez que Lucas menciona a una pluralidad de ancianos. Luego vamos a estar viendo que Pablo, Bernabé, Pedro establecen ancianos en todas partes, pero aquí ya él nos deja ver que los apóstoles habían establecido ancianos en cada una de las congregaciones en Judea, siguiendo la práctica de la sinagoga, la cual era gobernada por un cuerpo de ancianos. Deseo concluir con unas aplicaciones. Lo primero que debemos aprender hoy es que no hay ningún mal que el diablo o el mundo le hagan a la iglesia que no redunde para bien del reino de Cristo. Y esto es lo que Lucas nos muestra. Los persiguen y esto sirve para que la luz, para que la sal del evangelio se extienda por todas partes. Y esto nos debe conducir a suplicarle a Dios que nos dé siempre la gracia para que nos ayude a usar cualquier adversidad que venga sobre nuestras vidas por el nombre de Cristo para el bien de su causa. Siempre, siempre. Lo segundo que debemos aprender de este texto es que las iglesias locales deben trabajar en entrenar hombres capaces de ayudar a otras iglesias o comunidades cristianas que están naciendo. Que entrenemos hombres para que puedan ser enviados y fortalecer a las nuevas iglesias en la doctrina, en la fe, en el amor, en las misiones, en la misericordia. Que no debemos lamentarnos nunca si es preciso
de mandar a nuestros mejores hombres a otros sitios donde los requieran. Que una iglesia sana está dispuesta a dar lo mejor de sí a las nacientes iglesias. Lo tercero que debemos aprender es que la autonomía de la iglesia local no significa aislamiento o individualismo. Por el contrario, Lucas nos muestra que las iglesias bíblicas están para ayudarse las unas a las otras con los distintos dones que Dios nos da. Y roguémosles a Cristo que nos dé la doble gracia que tenía Bernabé. Era un hombre piadoso, pero Lucas nos dice que también era bondadoso. Dos cualidades que no siempre van juntas en una misma persona. Bernabé no era un piadoso áspero, no, era un piadoso apacible, misericordioso, lo cual ayuda mucho en la exposición de la verdad y la santidad a otros. Aprendamos de Bernabé la bendición de la humildad. Él conoció de Cristo primero que Saulo. Es más, ya hemos visto esto. Él fue quien presentó a Pablo ante los apóstoles. Él fue quien introdujo a Pablo en la iglesia de Jerusalén. Pero cuando él se dio cuenta que la iglesia de Antioquía necesitaba a un hombre con más y mejores dones que los de él, no tuvo dificultad en reconocer que Pablo, un creyente más nuevo que él, tenía esos mejores dones. Y esta humildad de Bernabé trajo gran bendición a esta iglesia. Y deseo concluir diciendo esto. Uno de los honores más grandes que una persona en el mundo pueda tener es que le llamen cristiano. Uno de los honores más grandes que una persona puede tener en este mundo es que sea reconocido como cristiano, porque si en verdad lo somos, si en verdad portamos el nombre más glorioso, nombre que es sobre todo nombre en nuestras vidas, el nombre de Cristo, entonces que se haga vida en nuestras vidas la declaración del Catecismo de Heidelberg, cuando Zacarías Ursino pregunta: ¿por qué nos llamamos cristianos? Y él responde: porque por la fe yo soy miembro de Cristo y participante de su unción, para que confiese su nombre y me ofrezca a él en sacrificio vivo y agradable, que en esta vida luche contra el pecado y el diablo con una conciencia libre y buena, y para que después de esta vida reine con Cristo eternamente sobre todas las criaturas. ¿Eres tú un cristiano? Portas el mejor nombre. Demos gracias al Señor. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias una vez más por este tiempo de crecimiento mutuo que nos das, por mostrarnos este ejemplo de la congregación de Antioquía. Concédenos, Dios, que nuestra congregación aquí en esta nueva Antioquía pueda reflejarlos constantemente en nuestras vidas, y concédenos, Dios, ser una iglesia misional, multicultural, que reconozcamos los diversos dones que has dado a tu pueblo, que nos concedas, oh Dios, tener un
corazón cada vez más misericordioso y nos permitas plantar nuevas iglesias que al reflejar lo que somos, así como la iglesia de Antioquía, ellas puedan ser puras, puedan ser santas, llenas de piedad, pero a la misma vez de bondad. Bendícenos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.